Situación preocupante con relación a la viruela del mono en Estados Unidos. Este 4 de agosto 2022, Estados Unidos se declara en emergencia por viruela del mono y el principal asesor de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, daría 4 recomendaciones a tomar en cuenta. ¿Cuáles serían las recomendaciones que ha dado el doctor y lo más importante, cómo podría ello aplicarse en los demás países? En este video vamos a compartir una publicación de este 5 de agosto 2022 y lo más importante, daremos algunas indicaciones a considerar. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 5 de agosto 2022 en donde el principal asesor médico de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, habría dado 4 recomendaciones importantes tras la declaración de emergencia en los Estados Unidos por la viruela del mono. Una situación importante a tomar en cuenta. En este video vamos a compartir cuáles serían esas recomendaciones que habría dado el doctor principal asesor de la Casa Blanca. En este video no olviden que estaremos dando algunas recomendaciones importantes a tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentren en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior, encontrará el botón unirse y de esa manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante habría dado este 4 de agosto Estados Unidos, en donde en un comunicado oficial el país se declara en emergencia por viruela del mono. Una situación en donde ya se venía registrando un número de casos bastante acelerado. Para el 5 de agosto 2022, el mundo registra ya más de 27.000 casos y lamentablemente Estados Unidos registra 7.102 casos confirmados de viruela del mono, desplazando por una marcada diferencia a España, en donde España para este 5 de agosto 2022 registraría prácticamente 4.873 casos. La situación de Estados Unidos se ha complicado en los últimos días y es por ello que se habría anunciado emergencia sanitaria por viruela del mono. Sin embargo, este 5 de agosto 2022 se habría publicado las recomendaciones que había dado el doctor Anthony Fauci, principal asesor de la Casa Blanca. La publicación mencionaría que la viruela del mono en los Estados Unidos es una emergencia sanitaria. ¿Cuáles serían los consejos de Anthony Fauci, médico de la Casa Blanca? Estados Unidos habría declarado una emergencia sanitaria por el brote global de viruela del mono, el cual ya tendría registrado más de 27.000 casos. Las recomendaciones para abordar los contagios habrían sido dados por el principal asesor de la Casa Blanca. Es muy importante que este jueves 4 de agosto 2022 Estados Unidos se habría declarado en emergencia de salud pública y es muy importante que la nación seguiría los pasos que habría dado la Organización Mundial de la Salud cuando catalogó el pasado 23 de julio a la viruela del mono como una emergencia sanitaria internacional. Frente a ello, el reconocido infectólogo Anthony Fauci, principal asesor médico de la Casa Blanca, con un fuerte reconocimiento de ser figura durante la pandemia COVID-19, habría compartido algunas recomendaciones importantes a conocer sobre cómo se transmite el virus, cómo prevenir los contagios y lo más importante que nosotros debemos tomar en cuenta en relación a esta situación de la viruela del mono. El especialista habría mencionado que el brote actual de la viruela del mono es algo inédito y no debe ser pasado por alto. Pese a que este virus es endémico en ciertas naciones africanas, nunca se ha visto contagios masivos como este tipo, con casos multiplicados en varias naciones. Estamos frente a un panorama muy heterogéneo. Hay quienes tienen síntomas y se preocupan y hay quienes no. Hay quienes tienen acceso a un médico o tratamiento y otros no. Uno puede tener síntomas leves o casi no molestos y hay quienes pueden tener una viruela del mono con consecuencias muy serias. En este sentido, el epidemiólogo habría subrayado la importancia de sostener 4 pilares fundamentales para hacerle frente al brote: diagnóstico, vacunas, tratamiento y acceso a la comunidad. Puntos importantes que daría el principal asesor de la Casa Blanca. Estados Unidos el 4 de agosto se declara en emergencia sanitaria, una situación que habría sido dado porque el 23 de julio la OMS
declara a la viruela del mono como una emergencia sanitaria internacional y ante el incremento de casos que registra Estados Unidos, el país se declara en emergencia. Y es muy importante que el principal asesor de la Casa Blanca daría 4 pilares con respecto a cómo enfrentar la viruela del mono: diagnóstico, vacunas, tratamiento y acceso a la comunidad. 4 pilares importantes a tomar en cuenta. El diagnóstico, dado que es importante nosotros identificar cuáles son los casos de viruela para hacer un adecuado control epidemiológico. Vacunas. Las vacunas son necesarias no solo como prevención, sino también como tratamiento, en donde las personas recientemente infectadas, al ser vacunadas, tendrían una posibilidad de desarrollar un cuadro severo con menor incidencia. Un dato importante a tomar en cuenta. Tratamiento. Es importante que se estén haciendo investigaciones para conocer otros antivirales aparte del Tecovirimat para el manejo de la viruela del mono. Y finalmente, y muy importante, el acceso a la comunidad. El poder llegar con la información, el brindar a las personas información correcta de cómo prevenir, cómo diagnosticar, cómo poder hacer el aislamiento adecuado. Situación importante que todo país debería tomar en cuenta y que lamentablemente existiría en todo ello un punto que sería un pico de botella: las vacunas. Las vacunas ya es un problema actual y ya muchos expertos lo han mencionado. El acaparamiento que existió por los países ricos, mencionando en primer lugar a Estados Unidos y a los países europeos, ha dejado sin vacunas a otros países. Y solo existiría al momento un laboratorio que estaría administrando las vacunas. Esta situación debería cambiar. Y es lo que menciona el doctor Anthony Fauci en relación al brote actual de la viruela del mono. 4 pilares serían los importantes a tomar en cuenta en su manejo: diagnóstico, vacunas, tratamiento y acceso a la comunidad. Con respecto a la situación de cómo se contagia la viruela del mono, al ser consultado sobre ello, el asesor mencionó que se contagia a través del contacto cercano, encuentros cercanos de piel. Eso se puede ser, a veces, esto se puede dar muchas veces en la intimidad sexual, y es un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Al momento, el 99% de los casos se han producido en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. Y esta información es importante para que las personas tomen conciencia, y mientras que este brote se logre contener, tratar de tener abstención sería una de las recomendaciones importantes a considerar. Anthony Fauci habría indicado que la viruela del mono lamentablemente ya estaría saliendo de control, y esto sería un punto importante que, gracias a lo que la Organización Mundial de la Salud habría declarado como emergencia sanitaria internacional, habría impulsado a que muchos países tomen decisiones adecuadas y estén ya tomando en serio a esta enfermedad. La viruela del mono es una situación inédita y esto podría terminar en una pandemia. No bajemos la guardia, hay que estar informados, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación de este 5 de agosto 2022 en donde el principal asesor de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, habría dado algunas recomendaciones con respecto a la declaración de emergencia por la parte de Estados Unidos a la viruela del mono. Este 4 de agosto Estados Unidos había declarado a la viruela del mono como una emergencia sanitaria y con ello se tendrían muchas dudas sobre cuál va a ser el manejo y las decisiones que se tomen. El principal asesor de la Casa Blanca en temas médicos había mencionado 4 pilares importantes a considerar: diagnóstico, vacunas, tratamiento y acceso a la comunidad. 4 puntos importantes que, de manejarse adecuadamente, vamos a evitar complicaciones que se puedan dar. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta la situación que el mundo estaría viviendo, y la viruela del mono no sería una situación aislada. Ya causa preocupación porque sigue avanzando y podría complicar la salud de las personas. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto,
un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.